Hola trader, en este video básicamente estaremos compartiendo un poco de cómo funciona una estructura de mercado exactamente para los índices sintéticos, ¿vale? Entonces, en la descripción de este video también te voy a dejar lo que será la oportunidad de poderte unir directamente a nuestra comunidad gratuita, donde vas a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo clases educativas semana tras semana. Bien, entonces vamos a iniciar. Realmente no me gusta andar mucho con correo. Vamos a iniciar directamente a lo que será la clase y vamos a identificar cómo funciona una estructura de mercado. Primero, para entender lo que sería cómo funciona la estructura de mercado, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es una estructura. Y la estructura básicamente son aquellos movimientos que genera el mercado para poderse mover en ciertas direcciones, ¿vale? Normalmente una estructura de mercado está conformada por dos cosas. Primero que todo, por impulsos y retrocesos. Algo que algunas personas lo conocen como impulsos y correcciones, personalmente lo llamo impulso y retroceso, ¿vale? Entendiendo en cuenta este concepto de impulsos y retrocesos, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de estructura que traemos. Tenemos realmente, podríamos decir que tres, pero realmente serían dos. Tenemos estructura de mercado alcista, ¿bien? Tenemos la estructura de mercado bajista, y tenemos lo que se conoce como acumulación y distribución de los mercados. Bien, esto es lo que realmente conforma como tal el mercado, cualquier tipo de mercado. Realmente ni siquiera solamente son los sintéticos, sino que cualquier tipo de mercado que tú puedas visualizar afuera se conforma por una estructura de mercado alcista, bajista y una acumulación. Entonces, en base a esto, vamos a entender cómo funciona. Hablemos de la que sería la estructura de mercado alcista. Nosotros vamos a hablar que una estructura de mercado alcista se va a estar conformando por un impulso. Un impulso simplemente es un movimiento fuerte en cierta dirección. Vamos a hacer algo aquí para que esto lo podamos captar un poquito mejor. Vamos a poner esto primero. El mercado venía aquí. Voy a enseñarte otro concepto, te voy a dar un tip, ¿vale? El mercado venía básicamente así y a partir de acá el mercado genera un movimiento fuerte hacia la zona de arriba. Lo que nosotros vamos a identificar en esa zona normalmente es este punto que está acá, que le vamos a colocar un nombre, te lo voy a enseñar en esta clase. No era para enseñar este tema en esta clase, pero lo vamos a enseñar. Este punto que está acá, muchas personas lo conocen como choch, ¿vale? O como voz. Personalmente yo lo llamo quiebre de estructura, tú le pones el nombre que tú quieras, personalmente puede ser choch o voz. Lo que nosotros vemos hacia la zona de arriba, este movimiento, démonos en cuenta que genera, nosotros lo vamos a nombrar como lo que sería un impulso. ¿Por qué se va a nombrar impulso? Te preguntarás, porque es un movimiento fuerte en una dirección. Hacer este movimiento, un movimiento fuerte en cierta dirección, lo que nosotros queremos es poder identificar que esa vela se mueva, ese movimiento se mueva de cierta manera. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos este impulso. Nosotros damos en cuenta que este movimiento fuerte hacia la zona de arriba terminó siendo más fuerte que el punto anterior. Date cuenta que acá veníamos de un movimiento bajista que venía haciendo los bajos más bajos consecutivos, ¿sí? Que ahorita lo vamos a hablar de eso para que lo tengamos en cuenta. Cada movimiento era más bajo que la zona anterior y este movimiento preciso terminó siéndonos un movimiento contrario a la zona anterior. En vez de hacernos un alto que había hecho un alto más bajo que la zona anterior, nos terminó haciendo un alto más alto que la zona anterior. Perfecto. Eso lo vamos a denominar nosotros como tal, como impulso. Una vez que tengamos nuestro impulso, tenemos que tener en cuenta, después de cada impulso, el mercado lo que nos genera a nosotros es un posible retroceso dentro del mercado, pudiendo llegar muy cercano a tu zona anterior. O lo que te estoy diciendo, puede llegar muy cercano a tu zona anterior, pero jamás y nunca el mercado debería generarte lo que sería un retroceso superior a la zona anterior. Bien, ahí entra el tema un poco de lo que serán los cambios, los falsos rompimientos, pero lo hablaríamos después. Veríamos que el mercado va a volver a hacer otro movimiento hacia la zona de arriba, bien, y genera un próximo alto. A lo que nosotros vamos a empezar a darle dominación como tal a este mercado, le vamos a contar que este punto que está acá se encuentra, se va a hacer un alto. Pero este alto le vamos a colocar alto, más alto que el alto anterior. Si tú te puedes imaginar y te puedes dar de cuenta en esa zona, este alto termina siendo más alto que la zona anterior. Entonces ahora vamos a denominar alto más alto. Chicos, quiero que realmente utilicen esta clase como una clase explicativa y una clase que puedan repetir varias veces para poder entender el mercado.
no te preocupes, que ya lo vamos a pasar a mirar al gráfico. Yo no soy de puro dibujito, me gusta realmente meterme al gráfico y demostrarte en el gráfico cómo funciona, pero necesito que me entiendas el dibujito para que sepas cómo funciona y después pasemos al gráfico y tengas conocimiento. Date cuenta realmente de algo, el mercado te hace un alto más alto que la zona anterior, pero el punto de abajo, el retroceso, que nos lo vamos a nombrar aquí, bien, en este caso estamos hablando de una estructura de mercado alcista, vemos el movimiento hacia la zona abajo, que nosotros vamos a denominar ese movimiento hacia abajo retroceso de la zona. El mercado está haciéndome un movimiento que retrocede, lo podemos llamar retroceso o lo podemos llamar corrección. Básicamente corrige el movimiento anterior. Llega lo más cercano, fíjate que llega a este punto que está acá, trata de llegar lo más cercano al punto anterior, pero nunca supera el punto anterior. El retroceso nunca debería superar el punto anterior. Y el impulso siempre debería generarte un nuevo quiebre de estructura, que lo vamos a ver acá, que lo vamos a conocer como George o Boss. Normalmente el segundo es donde ya las personas denominan esto como Boss. Para mí todos son quiebre estructura, realmente el nombre, yo soy muy quieto con los nombres, realmente no le presto tanta atención a los nombres, pero bueno, nos genera un quiebre estructura, un Boss. Bien, en la parte de abajo nosotros vamos a tener este bajo que estamos mencionando que es por encima de esta zona, vamos a conocerlo como un bajo. Fíjate que es un bajo porque está en la zona baja del mercado, pero es más alto, bien, que la zona anterior. Si nosotros nos vamos a dar de cuenta, este punto que está acá termina siendo más alto que la zona anterior. Ya nos indica a nosotros de manera correcta que nos encontramos directamente en una estructura de mercado alcista. A nosotros identificar esto, ya nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente tener la paciencia suficiente para esperar que el mercado regrese directamente a esa zona anterior. Acá entraría un concepto de orden, bloques de manipulación, que realmente no es algo, zonas de oferta y demanda, que no es lo que vamos a hablar ahorita, pero diríamos este quiebre de estructura. Bien, el mercado que debería hacer, ya genera este nuevo impulso hacia la zona arriba, una vez que genera ese movimiento fuerte hacia la zona arriba, un nuevo impulso, el mercado por consecuencia que debería generar, el mercado debería generar un retroceso. Tu oportunidad de poder generar un movimiento precisamente va a equivaler a ese retroceso dentro del mercado. Eso es lo que tú tienes que esperar. Esperar ese posible retroceso que tú ya vas a saber que va a ser más cercano que la zona anterior para tú aprovechar ese movimiento de mercado. Sería un movimiento fuerte hacia la zona abajo. Bien, fíjate que el retroceso nunca va a ser superior al anterior, pero tú vas a estar pendiente que el mercado llegue lo más cercano. Porque recuérdate que somos traders. La definición de trader es comprar económico para poder vender caro. Entonces, el retroceso va a llegar lo más cercano a tu punto anterior y una vez que llegue lo más cercano al punto anterior, va posiblemente a generar otro movimiento hacia la zona de arriba, generándonos a nosotros así un posible quiebre de estructura nuevamente, que lo vamos a definir como quiebre de estructura, ¿bien? Y nos vamos a dar cuenta que exactamente tenemos lo mismo, tenemos un retroceso en la zona baja y tenemos ese nuevo impulso de mercado. Básicamente así es como funciona la estructura, la vamos a estar viendo ahorita directamente en el gráfico, ¿bien? ¿Qué debería hacer el mercado aquí en la zona de arriba? El mercado precisamente debería generar un retroceso, bien, que llegue lo más cercano al punto anterior y a partir de allí generar nuevamente otro movimiento fuerte hacia la zona de arriba, generándonos otro quiebre de estructura. Ya a partir de aquí el mercado se repite en base a lo que sería impulsos y retrocesos. Constantemente, así contendiéndonos a nosotros lo que se conoce como una zona, una estructura de mercado alcista, oferta y demanda. Bien, aquí tendríamos lo que sería una nueva zona que va a ser lo más cercano al punto anterior. Yo sé que me va a preguntar, Drual, ¿cómo sé cuál es el punto lo más cercano al punto anterior? Simplemente fíjate que tienes un punto lo más cercano al punto anterior. ¿Cómo vamos a poner el nombre a esto? Esto le vamos a poner alto más alto y el próximo movimiento le vamos a considerar alto más alto. Después vamos a tener bajo más alto y bajo más alto que la zona anterior. Bien, básicamente de esta manera se caracteriza lo que sería una estructura de mercado alcista por generarte lo que sería altos más altos consecutivos y bajos que sean más altos que las zonas anteriores. Estructura de mercado como tal alcista. Bien, voy a ver si, esto lo puedo descargar aquí, lo voy a descargar para dejarle un PDF directamente en la descripción de este video. Entonces, baja la descripción. Ahí vas a conseguirte un link para descargar el PDF para que puedas tener el PDF exactamente esta estructura, para que lo puedas estar viendo, ¿bien? Una vez podemos venir aquí al mercado y vamos a comprobar si realmente lo que Asdrúbal está comentando es verdad o directamente es mentira. ¿Qué nos vamos a hacer? Identificar la estructura en la parte anterior. Bien, primero que todo vamos a identificar que el mercado venía haciéndonos estructura de mercado bajista, venía un bajo,
alto, acá podríamos ver un pequeño movimiento, baja, y a partir de acá el mercado genera ese cambio. Fíjate que nos genera ese cambio, generándolo de primero lo que se conoce como un quiebre de estructura. Nos genera a nosotros un chosh o un boss. Realmente la definición que tú le quieras colocar depende 100% de ti. Yo lo voy a llamar boss. Bien, una vez que el mercado genera ese quiebre de estructura, ¿qué es lo que hace el mercado? Retrocede, en este caso retrocedió a una zona muy cercana, no bajó tan cercano al punto anterior, pero nos dejó esta zona que en algún momento el mercado debería llegar a esta zona que está aquí, que sería la parte anterior, zona de oferta y demanda. Bien, no llegó. Va a haber un momento que el mercado se va a mover sin ti y eso es algo normal. Ustedes no se tienen que preocupar porque es algo normal. El mercado hace un alto más alto que la zona anterior. ¿Qué podemos identificar en esa zona? Identificamos nuevamente que el mercado genera un siguiente quiebre de estructura. En este punto es donde entra tu operativa, esperar ese retroceso. Fíjate que el mercado hace un retroceso y si tú marcas bien tu zona de oferta y demanda, que la podríamos marcar en otra temporalidad, tú marcas bien tu zona de oferta y demanda, ahí, a partir de allí, ya pudiste haber tomado una operación y sacar un beneficio hasta un próximo alto más alto. Después hablaríamos de refinar y después hablaríamos de otras cosas, porque por el momento lo único que quiero es que entiendas cómo funciona la estructura y que le hagas seguimiento a esta estructura, que la empieces a marcar, a ver si es verdad o si es verdad que no funciona. Tenemos nuevos movimientos hacia la zona arriba y vemos un siguiente quiebre de estructura, un nuevo boss en la parte de arriba, que vemos que el mercado a partir de allí debería hacer un retroceso, llegar lo más cercano a nuestra zona anterior, como lo hace, que nos hace un movimiento cercano al punto anterior y nos vuelve a hacer otro impulso. Retroceso, impulso, es más, podríamos considerar todo esto como un impulso, sería un retroceso, bien, nuevo impulso y aquí está siendo un retroceso. Ya yo tengo la oportunidad de a partir de allí de saber hacia dónde va el mercado. ¿Por qué? Porque aprendí a leer una estructura de mercado. ¿Qué hago? Espero el retroceso. Fíjate cómo pudiéramos haber tomado operaciones en esta zona por simplemente venir aplicando exactamente lo mismo. Vimos aquí, apenas el mercado me dio este alto, bien, tengo un nuevo impulso. Aprovecho el impulso. Cuando el mercado retrocede, yo simplemente espero, marco mi zona de oferta y demanda, que va a ser la zona más cercana al punto anterior, y una vez que marque mi zona de oferta y demanda más cercana al punto anterior, a partir de ahí, vengo y tomo otra nueva operativa. Fíjense que esta se dio por aquí dándonos casi un 5% de beneficio, es más, un 6%. Vemos que el mercado hace un retroceso, bien, y nos deja una nueva zona de oferta y demanda que sería en este punto. Es más, las personas que les gustaría aprender un poquito más, conocer lo que son las zonas de oferta y demanda, me pueden dejar lo que sería un comentario dentro de este video para explicarles cómo funcionan las zonas de oferta y demanda. El mercado cae directamente a la zona, fíjate que llega directamente, nunca sobrepasa, fíjate que nunca sobrepasa la zona anterior, sino que simplemente llega cerca y a partir de allí genera otro alto más alto que la zona anterior, dándonos así un beneficio de aproximadamente un 4%. ¿Qué hizo el mercado? Y volvió a hacer el retroceso, bien, llegándonos muy cercano al punto anterior. ¿Hacia dónde se dirige el mercado? Posiblemente a generarnos nuevamente un alto más alto que la zona anterior. Y así consecutivamente, tú puedes estar aprovechando todos los movimientos de una estructura de mercado alcista para que tú le empieces a sacar ganancia al mercado. Literalmente es muy simple. Yo sé que hay que complementar algunos conceptos, que hay que complementar zonas de oferta y demanda, Fibonacci y todo lo demás. Pero ya simplemente con esto, identificando este quiebre de estructura, que te lo acabo de enseñar también, cómo identificar un quiebre de estructura, te das de cuenta de que es tan sencillo como simplemente hacerle un seguimiento a la estructura todos los días, esperar esos retrocesos y poder sacar beneficios constantemente dentro de lo que sería una estructura de mercado alcista. Luego de la estructura de mercado alcista, como la que visualizamos aquí, bien, vamos a poner esto porque esto se lo voy a dejar directamente en PDF, de un segundito. Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí para dejarle esto directamente en un PDF. Recuerden que el PDF simplemente hacen clic en el link que voy a dejar en la descripción y pueden acceder directamente al PDF. Recordemos y imaginémonos nuestra estructura de mercado como tal bajista y va a funcionar exactamente de la misma manera. ¿A qué me refiero con la misma manera? Es que posiblemente vas a ver el mercado subiendo, bien, que venía de estructura de mercado alcista y llega el momento donde el mercado te haga esto, ¡pum! Te genere ese quiebre de estructura, mejor conocido como chosh o boss, como tú lo quieras llamar, ¿bien? Una vez que te genera ese cambio, lo que está haciendo contigo el mercado básicamente es hablándote y diciéndote, mira Juan, mira Pedro, mira Luis, no importa el nombre tuyo, sino que
te va a estar diciendo, ya yo no quiero ser un mercado alcista, sino que ya yo quiero ser una estructura de mercado bajista. Inmediatamente entiendes esto, tú sabes que aquí el mercado como tal, ya los impulsos son hacia la zona de abajo, fíjate que el mercado generaría todo el impulso completo desde esta zona hasta esta zona, y tú te quedarías esperando dentro del mercado simplemente un retroceso, que el mercado retroceda directamente a la zona anterior. ¿Para qué? Para tú agarrar ese próximo movimiento de mercado, esperar ese retroceso, que el mercado llegue muy cercano a tu punto anterior, y a partir de allí el mercado te vuelve a generar otro quiebre de estructura. Si el mercado te genera otro quiebre de estructura, ese ya lo nombraríamos como tal, como un boss, ¿bien? Y podríamos tener todo este movimiento que lo volveríamos a llamar nuevamente impulso. Y estaríamos esperando de manera correcta otro retroceso dentro del mercado que llegue lo más cercano a la zona anterior para poder ver otro movimiento bajista. Y así se consolida lo que será una estructura. Básicamente son pequeños movimientos entre impulso y retroceso que mucha gente llama impulso y corrección. Lo puedes llamar impulso o corrección o básicamente lo puedes estar nombrando impulso y retroceso como te lo estoy nombrando yo acá. ¿Qué vamos a identificar acá? Vamos a identificar la estructura, cómo funciona. Vamos a ver que tenemos acá, tenemos un bajo, ¿bien? Pero este bajo es más bajo que la zona anterior. Si te fijas, teníamos este bajo, pero este bajo era más alto y ahora esta zona es un bajo más bajo que la zona anterior. El mercado hace un retroceso y nos hace lo que sería un alto, pero digamos que este alto, ¿qué altura tiene, mejor dicho? Es un alto más bajo que la zona anterior, indicándome así que el mercado quiere ser bajista y empieza a repetir exactamente la misma zona. Bien, bajo más bajo, alto más bajo que la zona anterior. Ya yo sé que el mercado me debería generar un nuevo bajo y eso es lo que nos dice la teoría. Estando en este punto, que yo me imagino que el mercado debería hacer un retroceso y generarme exactamente un nuevo alto más bajo para volver de misma manera volverme a hacer otro bajo más bajo. De esta manera, así es como funciona lo que sería una estructura de mercado alcista y una estructura de mercado bajista. Vamos a mirar directamente el mercado. Fíjense, algo interesante es que los quiebres de estructura en la estructura de mercado bajista siempre van a estar en la zona de abajo y los quiebres de estructura en la estructura de mercado alcista siempre van a estar en la zona de arriba. O con esto que te voy a decir, la idea de verte esta clase y la repita constantemente es que la veas y que la llevas a la práctica. De nada te sirve a ti verme y no lo que sería y no practicar esta información. Porque la idea es que la practiques para que puedas conseguir el dominio, que puedas aprender cómo funcionan las estructuras y que puedas utilizarla a tu favor. Bien, veámoslo de esta manera. Aquí no tenemos un quiebre de estructura, aunque sí podríamos caracterizar un quiebre de estructura en este punto. Teníamos que el mercado venía subiendo y a partir de acá el mercado, ¡pum!, nos genera este movimiento hacia la zona baja. Bien, indicándonos aquí un posible quiebre de estructura, chozo vos, como lo quieras llamar. Bien, hace un pequeño retroceso. Fíjate que te hace, pero te hace un pequeño retroceso. Aquí esto lo nombraríamos como tal impulso. Bien, sería un impulso porque genera un movimiento fuerte hacia la zona abajo. Cambia de ser una estructura de mercado alcista a ser una estructura de mercado bajista. Una vez que hace esto, yo sé que el mercado debería hacer un retroceso. Fíjate que aquí te hace el retroceso del mercado. Una vez que te hace este retroceso, yo sé que viene un próximo impulso. Acá no me podría tomar la operativa porque yo fuera marcado la zona de arriba, la zona de oferta y demanda arriba para tomar mi operativa, que fue algo que no llegó. Bien, pero veo que el mercado a partir de allí me genera otro movimiento fuerte hacia la zona de abajo, que sería desde aquí, veríamos todo este movimiento fuerte hacia la zona de abajo. ¿Qué esperaría yo para tomar una posición? Básicamente un retroceso, bien, para marcar esa zona de oferta y demanda dentro del mercado. Bien, lo más cercano, recuérdate la teoría te dice que va a ser lo más cercano a tu punto anterior y te va a estar generando un bajo más bajo que la zona anterior, te va a generar un alto más bajo. Leamos esto como tiene que ser, este sería un bajo más bajo que el anterior. ¿Por qué es más bajo que el anterior, Azural? Si te fijas, a la altura de de este bajo va a ser más bajo que nuestro bajo anterior. Bien. Luego vamos a hacer retroceso. Ese retroceso va a ser un alto. Si te fijas que está en la parte de arriba, va a ser un alto, pero va a ser un alto más bajo que la zona anterior. Ya tendríamos un alto y un bajo.
la teoría se repite, tendríamos lo que sería un nuevo bajo más bajo que la zona anterior y tendríamos un nuevo alto más alto, un alto más bajo que la zona anterior. ¿Qué veríamos? Veríamos precisamente que el mercado llega, nuevamente nos genera un nuevo impulso, ¿bien? Que nos genera a nosotros un nuevo quiebre de estructura. Fíjense que todo esto es teoría, lo puedes ver en 3 minutos, lo puedes ver en 5 minutos, lo puedes ver en cualquier temporalidad, bien, porque el mercado es fractal. Luego nos hace este nuevo quiebre de estructura. Nosotros volvemos a marcar nuestra zona de oferta y demanda. Como te dije, coméntame zonas de oferta y demanda en este video si te gustaría aprender cómo funcionan las zonas de oferta y demanda para operar. Bien, toca la nueva zona de oferta y demanda, que sería básicamente el retroceso del mercado. Y una vez que hace ese retroceso, vuelve y genera un nuevo impulso dentro del mercado. Bien, tú aprovechando esto, tú lo que tienes que hacer, si quieres aprovechar estos movimientos del mercado, tú simplemente aquí esperas una posición en venta hasta el próximo bajo. El mercado volvió a hacerte ese retroceso que haces tú, vuelves a aprovechar ese movimiento en venta, marcando la zona y esperando ese próximo quiebre de estructura. Porque ya tú sabes que el mercado en la zona abajo debería hacerte un nuevo quiebre de estructura como tal, que sería este que está acá. Esperas el retroceso dentro del mercado, esperas que el mercado retroceda. El mercado retrocede directamente que lo más cercano a tu zona anterior, y una vez que llega lo más cercano a tu zona anterior, genera ese nuevo movimiento hacia la zona de abajo, indicándonos a nosotros así que traemos como tal una estructura de mercado bajista y que podemos aprovechar todos los movimientos que queramos agarrar, pero en zonas en venta. Simplemente que tenemos que tener la paciencia suficiente de esperar ese retroceso en el mercado para poder sacar ese próximo movimiento en la dirección correspondiente. Recuérdate algo y un concepto que te va a dar muy importante dentro del trading de índices sintéticos. Y es que el mercado es fractal. Todo lo que sucede en temporalidades mayores sucede en temporalidades menores. Siempre vas a ver exactamente lo mismo. Voy a colocarles esto por aquí, le voy a tomar una captura para poderles dejar el PDF. Bien. Y hablamos de otro concepto realmente muy importante. Y hablamos del punto de consolidación. Bien. La parte de consolidación y acumulación. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Acumulación o distribución. La acumulación y distribución son unas zonas donde el mercado básicamente se paraliza, donde no tiene un movimiento correcto hacia la zona de arriba, hacia la zona de abajo, donde nosotros como trader realmente no deberíamos tomar ningún tipo de acción. No deberíamos ni comprar, no deberíamos ni vender, sino simplemente quedarnos quietos porque esta zona no es hábil para poder tomar posiciones. Yo sé que tu pregunta me es, Asdrúbal, pero ¿en qué temporalidad puedo ver mejor una estructura? Realmente el mercado se conforma en todas las zonas de la misma manera. Te lo voy a explicar aquí abajo para que lo podamos ver y para que veamos las fases del mercado como tal. Bien, nosotros vamos a ver que el mercado se va a ir comportando primero que todo. La fase uno del mercado va a ser impulsos bajo un nuevo retroceso. Esto lo llamaríamos nosotros estructura de mercado bajista porque estamos teniendo bajos más bajos consecutivos. Una vez que el mercado llega lo suficientemente a la zona de abajo, donde ya ve que el mercado no quiere bajar, fíjate que aquí tenemos nuestro quiebre de estructura. Cada uno de estas zonas son quiebre de estructura que el mercado no está generando en la parte de abajo. Y traíamos una estructura de mercado bajista. Una vez que el mercado llega a la zona de abajo, lo más bajo que la zona anterior, vamos a identificar estos puntos que está aquí. Si quieres ver, vemos bajo más bajo que la zona anterior, bajo más bajo que la zona anterior, bajo más bajo que la zona anterior, perdón, altos, ya que serían bajos más bajos consecutivos. Lo que nosotros vamos a identificar después de esta zona es que el mercado va a dejar de hacer eso y va a llegar el momento donde el mercado va a estar ¿qué? En una parte que se va a llamar acumulativa, que es lo que nosotros vamos a llamar zona de oferta y demanda. Normalmente aquí hay un concepto que tienen que aprender que se llama Wyckoff, pero va a suceder esta fase dentro del mercado, que es una fase donde el mercado no se mueve ni en dirección alcista ni en dirección bajista. Tenemos aquí fase uno, en este caso bajista, bien, estructura de mercado bajista. Luego tenemos nuestra fase 2, bien, que va a ser estructura de mercado en acumulación o distribución, bien. Una vez que tenemos esta etapa aquí, viene la tercera etapa del mercado. ¿Cuál es la tercera etapa del mercado? Es donde el mercado rompe estructura, bien,
y ya nos hace ese cambio. Fíjense que aquí el mercado me hace este alto más alto que la zona anterior y ya me cambia la estructura porque me dice que genera un quiebre de estructura, un boss. Al generarme ese quiebre de estructura, lo que yo identifico es que el mercado me hizo un impulso. Simplemente espera ese retroceso a una zona anterior. Bien, puedo esperar el retroceso hasta la zona aquí bajista. Fíjate que mi impulso nace aquí. Y a partir de allí, espero ese próximo movimiento hacia la zona arriba que lo voy a caracterizar como impulsos y retrocesos, pero lo vamos a entender como una estructura de mercado alcista. Ya dejó de ser bajista, ahora pasó a ser una estructura de mercado alcista, generándome impulsos hacia la zona arriba y retrocesos hacia la zona de abajo. Bien, tenemos impulso y retroceso. El próximo impulso, ¿qué hace el próximo impulso? Me genera un nuevo quiebre de estructura en la zona. Bien, luego de ese quiebre de estructura, el mercado me genera nuevamente un retroceso que debería retroceder ¿a dónde? Debería retroceder directamente muy cercano a tu zona de oferta y demanda, bien, para dar continuación al mercado y así empezar a formar lo que se conoce la estructura de mercado alcista. Acá veríamos ese retroceso directamente en la zona. Bien, haría ese retroceso y a partir de ese retroceso, el mercado va a generarnos un próximo movimiento alcista. Bien, y ahí entraríamos en la fase 3 del mercado. La fase 3 del mercado simplemente se va a consistir por ser una estructura de mercado alcista. Puede ser el orden del factor realmente no afecta al producto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vemos como el mercado ya se vuelve alcista, ya nos genera lo que sería estructura de mercado alcista. Vamos a ver constantemente altos, fíjate que aquí es alto más alto que esta zona, alto más alto que la zona anterior y alto más alto que la zona anterior. Bajos más altos que las zonas anteriores, bajo más bajo que las zonas anteriores y posiblemente aquí venga un bajo más alto que las zonas anteriores, ¿vale? Ahora, lo que te quiero decir con esto es que el mercado va a completar este ciclo de mercado siempre. Una vez que llegue a la zona de arriba, va a empezar a bajar y así sucesivamente. En el momento que el mercado llegue a este punto y te haga algún rompimiento de estructura, un quiebre de estructura o te haga una acumulación, porque aquí va a llegar el momento donde el mercado va a llegarte y te va a generar una acumulación, ¿bien? Donde básicamente no se va a mover ni hacia la zona de arriba, hacia la zona de abajo. Cuando te genere ese quiebre de estructura es porque realmente viene a repetirse exactamente el mismo ciclo, la misma fase alcista. Cuando te hablo de que el orden del producto no afecta al mercado, no afecta al resultado, quiero decirte es que puede empezar el mercado primero con estructura de mercado alcista y después la fase 2 sea bajista. Entonces se va a conformar exactamente igual. Eso normalmente se conoce como ciclo de mercado. Una vez que el mercado genere ese bajo más bajo, va a generar nuevamente una acumulación dentro del mercado y nuevamente va a existir un movimiento hacia la zona arriba que va a ser estructura de mercado alcista. Vamos a ver ese rompimiento y el mercado continuamente lo va a estar haciendo constantemente. Tú lo puedes visualizar en un gráfico después de una estructura de mercado alcista o bajista, por ejemplo, este tipo de escenario que venía bajista, ¿qué es lo que hace el mercado? Fíjate lo que hace. Venía bajista, generando unos bajos más bajos consecutivos y llega el momento donde nos hace esta acumulación que podemos visualizar en esta zona y nos genera nuevamente un cambio de estructura, un quiebre de estructura. Al generar ese quiebre de estructura, lo que nos indica el mercado a nosotros es que deja de ser bajista y empieza a ser alcista. Básicamente lo que tienes que captar de realmente el mercado es que el mercado constantemente te va a estar hablando, constantemente el mercado se va a estar comunicando contigo, diciéndote si quieres ser alcista o bajista. Lo único que tu intención tiene que ser aprender a leer el lenguaje que genera el mercado. ¿Cómo haces eso? Simplemente agarrando esta clase, repitiéndola y aplicándola todos los días. Si tú aplicas esta clase todos los días, te vas a dar cuenta que tus resultados empiezan a mejorar, ¿vale? Así que, bueno, chicos, esta es una clase, espero que realmente la vean, que la practiquen, que la lleven en práctica y las próximas clases vamos a tener clases tanto como pregrabadas como clases en vivo, tanto como educativas como de análisis de mercado para que saquemos beneficio de la operativa. Entonces, sin más nada que contarles, les puedo decir que nos estaríamos viendo en próximas clases. Si te gustó el video, suscríbete, dale un me gusta y comparte la clase para ayudar con el tema del crecimiento. De mi parte es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximas sesiones. Chao, chao.